El regalo que ellos nos traen, porque son dos regalos, según mi consideración, el regalo que ellos nos traen es a un artista de nivel internacional, un artista que ha tenido la gran, digamos, la gran felicidad de la vida, la gran oportunidad de tocar en los centros más importantes en el mundo, con las orquestas más importantes en el mundo. Ha tenido también la oportunidad de codearse con los grandes pilares del violonchelo del siglo pasado. Ha tenido la oportunidad de conocerlos íntimamente, poder sacar esa escuela de ahí, ¿no? Tiene una formación artística y cultural muy vasta. Algunos hemos tenido la oportunidad de leer un poquito de sus libros, que también esa es una parte, aparte de ser un excelente violonchelista, intérprete, nos regala sus experiencias, ¿no? Él no se queda nada más en ser muy bueno en lo que hace, sino aparte es muy bueno en compartirlo. Otra de las cosas que se le tiene que agradecer a Carlos Prieto es la divulgación musical, ya que gracias a él el repertorio de violonchelo se ha engrandecido. Compositores de Latinoamérica, compositores de Norteamérica, de Europa, le han dado sus obras para que las estrene o reestrene, y eso significa mucho para la escuela de violonchelo, y más en nuestro país. Una de las cosas también que le tenemos que agradecer es su aportación valiosísima al Conservatorio de las Rosas en la ciudad de Morelia, que ha apoyado desde sus inicios, que de hecho existe el premio Carlos Prieto cada 3 años en esa institución, para fomentar el violonchelo, para fomentar la cultura y pues irnos un poquito más para allá, ¿no? A saber que la cultura no es nada más la que damos, la que podemos ver y sentir, ¿no? Inconscientemente, sino también aquella que buscamos y que personas como él nos ponen enfrente, ¿no? Ese es el regalo que nuestros directivos, que el presidente municipal nos da. Ahora, el regalo que nos da Carlos Prieto es increíble, al menos para mí es increíble. ¿Por qué? Porque él está a cargo del cuidado de uno de los instrumentos, de mayor calidad, de uno de los constructores más excepcionales en toda la historia de la laudería, de la música, que fue Antonio Stradivarius. Este instrumento se construyó en Cremona, Italia, por allá más o menos de 1720. Imagínense, ya tiene 300 años el instrumento y ha estado siempre en manos, obviamente, de los mejores. Solamente con ese nivel se puede llegar a tener un instrumento así. Entonces, imagínense, vamos a tener la oportunidad de escuchar magistralmente, interpretando la obra de Bach, la suite número 3, en un violonchelo de Antonio Stradivarius de hace 300 años. Hay una coincidencia, las 6 suites para violonchelo solo, de las cuales el maestro va a tocar algunas partes, parece ser que datan del mismo año, de la misma época que el violonchelo, antes conocido como el violonchelo rojo, después como el Piatti, por un violonchelista italiano, y pues bueno, ahora digamos que es el Prieto, ¿no? El Chelo Prieto, como le menciona su dueño. Entonces, bueno, pues señoras y señores, con ustedes, Carlos Prieto. Bueno, en primer lugar, antes de tocar, voy a decir unas palabras. Quisiera yo empezar por agradecer la invitación del señor José Velázquez, presidente municipal, el licenciado Carlos Silva López, director general del Sistema Municipal de Actos y Cultura, la señora Rocío Gómez, presidenta del Seminario de Cultura Mexicana, y varios otros. Para mí es un gran gusto estar por primera vez en Salvatierra, y para Chelo Prieto también es la primera vez que tiene esta experiencia. Ya en el próximo libro que escriba yo sobre las aventuras de este violonchelo aparecerá Salvatierra. Y antes de tocar, les voy a contar un poco la historia de este violonchelo, que está relatada en un libro que
está aquí a mi derecha, que se titula Las aventuras de un violonchelo. El violonchelo nació, como has dicho muy bien, en 1720 en la ciudad italiana de Cremona. Y después de estar 40 años sin que nadie lo tocara en Italia, fue llevado al puerto español de Cádiz, en donde se quedó 60 años. Y allí un eminente sacerdote llamado el padre José Sáenz de Santa María tuvo una gran importancia en la vida de este violonchelo, porque el padre José Sáenz de Santa María dirigía unas reuniones que se hacían la Semana Santa en una capilla de Cádiz. Y en 1767 se estrenó en Cádiz una obra muy importante del compositor austríaco Joseph Haydn. Una obra en la cual este violonchelo tuvo una parte muy fundamental. Después de vivir en Cádiz, se fue a Irlanda, luego estuvo en Inglaterra, luego estuvo en Italia y finalmente fue llevado a los Estados Unidos. En todos estos países le ocurrieron muchísimas aventuras, pero yo voy a concentrarme en muy pocas de las aventuras que le ocurrieron. Mientras estuvo en Alemania, estaba en manos de un violonchelista llamado Francesco Mendelssohn. Y Francesco Mendelssohn era descendiente de una familia muy conocida llamada la familia Mendelssohn. Era sobrino nieto del compositor Félix Mendelssohn. Y la familia Mendelssohn era de origen judía. Y como ustedes saben, Hitler declaró una terrible guerra contra los judíos, en la cual fallecieron por lo menos 3 millones de judíos. Y antes de que esto ocurriera, el dueño de este violonchelo, Francesco Mendelssohn, decidió salir de Alemania. Y se enteró que él podía salir de Alemania, esto era en 1936, cuando ya estaba Hitler en pleno poder. Se enteró que él podía salir de Alemania, pero el que no podía salir era su violonchelo, porque en Alemania prohibían que se sacaran objetos de arte, objetos de valor histórico. Entonces, Francesco Mendelssohn se percató que él podía salir, pero sin su violonchelo. Pero no se arregló y encontró una manera muy ingeniosa de sacarlo. Él vivía en Berlín y se fue a vivir a una población muy cercana, una población llamada Lörrach, muy cerca de la frontera con Suiza. Y del lado suizo vivía una familia de eminentes músicos, la familia Busch, que tocaban cuartetos, tríos, y la familia Busch invitó a Francesco Mendelssohn a tocar música de cámara, tríos, cuartetos con ellos. Pero no podía salir con este violonchelo porque la policía nazi lo hubiera decomisado. Entonces se dio a la búsqueda del chelo más feo y más barato que pudiera encontrar, y finalmente compró un chelo horrible, compró una bolsa de lona horrible igualmente y una bicicleta usada, y con el violonchelo sobre sus espaldas se fue en bicicleta a las fronteras de Alemania con Suiza. Y cuando llegó a la frontera con Suiza, la policía nazi le exigió que abriera la bolsa de lona para ver qué estaba sacando de Alemania. Entonces abrió la bolsa de lona
y no se requería ser ningún experto en laudería, un experto en el conocimiento de los instrumentos, para llegar a la conclusión de que este violonchelo valía menos que la bicicleta y valía menos que la bolsa de lona, probablemente. Entonces lo dejaron salir, estuvo tocando cuartetos de Haydn, de Mozart, con sus amigos, la familia Busch, y luego regresó a Lorach, donde vivía muy cerquita de la frontera de Suiza con Alemania. Y repitió esta operación un buen número de veces, hasta que se percató que la policía ya no le exigía abrir la bolsa de lona para ver lo que llevaba. Entonces un día metió el violonchelo que está aquí en la bolsa de lona, se acercó a la frontera y pedaleando temblando de miedo, llegó a la frontera y la policía nazi lo dejó pasar como ya solían hacerlo, y así salió este violonchelo de la Alemania nazi para no regresar nunca. Luego fue llevado a Estados Unidos y finalmente, hace muchos años, llegó el violonchelo a mis manos. Y no les voy a contar muchas de las historias que me han ocurrido con este violonchelo. Solamente les voy a contar unas partes. Cuando yo empecé a hacer largas giras musicales que requerían, por supuesto, ir en avión, me percaté, como todos los chelistas se percatan, que no puede uno viajar con el violonchelo en un avión a menos de llevarlo en la cabina como si fuera un pasajero. ¿Por qué no lo pueden llevar como checado, como el equipaje? No se puede llevar checado porque en los sistemas de bandas, cuando salen las paletas de los aviones, hay a veces grandes desniveles y el grado de probabilidad de que llegue roto a su destino el violonchelo es cercano al 100%. Entonces, los chelistas no tenemos más remedio que llevar el violonchelo a bordo como si fuera un pasajero. Y las primeras veces que íbamos a comprar un boleto para un violonchelo, en las agencias de viaje no sabían cómo emitir un boleto para un violonchelo. Y se ponían a consultar manuales de 1000 páginas, y perdíamos siempre 30 o 40 minutos, hasta que mi esposa, aquí presente, mujer altamente inteligente, se le ocurrió la solución. Le dijo: Carlos, a tu instrumento hay que bautizarlo. Entonces se le puso el nombre de Chelo Prieto. Y en otros países, como Chelo no quiere decir nada, en inglés, por ejemplo, viaja como Miss Chelo Prieto, como la señorita Chelo Prieto. A partir de ese momento, no solamente se eliminó toda pérdida de tiempo al comprar boletos para la señorita Chelo Prieto, sino que empezó a ganar millaje. Y cuando llega a tener suficiente millaje, yo le solicito a mis Chelo Prieto que tengan la habilidad de pasarme algunas millas. Bueno, voy a contarles ahora 3 breves historias y luego tocaré. Pues antes de contarles esas historias, debo decirles que los libros que están aquí se refieren. Uno son Las aventuras del violonchelo, que es el libro del cual les estoy hablando. Otro es un libro que acaba de publicar el Seminario de Cultura Mexicana es una historia de la música en México y algunos apuntes personales. Otro libro es un libro acerca de la historia de las lenguas, se llama 5000 años de palabras. Otro libro se refiere es una biografía y un análisis de la obra del compositor ruso Dmitri Shostakovich, compositor que yo tuve el gusto y el honor de conocer y cuya biografía es de un altísimo interés.
otro libro se refiere a la historia de la música en China, en fin, ahí están todos estos libros. Y ahora, para terminar, les voy a contar 3 breves historias en las que participó este Rochero. Una ocurrió en la antigua Unión Soviética en 1985. Ese fue el año en que llegó Gorbachev al poder. Y ese año tenía yo una larga gira por la Rusia europea y por Siberia, lejísimos de Moscú. Entonces tomamos un avión para volar de Moscú a una población de Siberia, y luego el vuelo era tan largo que el avión tuvo que pararse en un determinado lugar para abastecerse de combustible. Y después de media hora de que estuvieran abasteciendo de combustible al avión, íbamos a regresar al avión, pero vinieron unos oficiales de la policía y detuvieron el abordaje del avión. Y todos tuvimos que regresar al cartucho en donde nos habían metido. Para hacer esta historia comprensible, debo decirles que yo hace muchos años estudié en Rusia, por lo tanto hablo ruso. Y cuando nos metieron al cuartito, yo me acerqué al jefe de la policía y después de un momentito querí saber por qué nos habían devuelto y por qué no nos habían permitido abordar el avión. Y le dije al jefe de la policía: perdón usted, pero creo que sé la causa por la cual están ustedes preocupados. Y de muy mal humor dio un golpazo en una mesa y me dijo: sí, lo que pasa es que se nos escapó un pasajero, además es un pasajero extranjero. Y yo le dije: pero mire, no tenga usted ninguna preocupación porque ese pasajero extranjero se llama Michelo Prieto y está perfectamente amarrado en el asiento 15A. No me creyó, mandó un policía a comprobar que era cierta la historia, regresó y pudimos así abordar el avión nuevamente. Les voy a contar ahora algo que ocurrió en China hace bastante poco tiempo. Tenía yo una larga gira de conciertos por China, que empezaba con un concierto en la maravillosa sala de conciertos de Pekín. Y meses antes del concierto de Pekín, el director, el que estaba a cargo de la gira, me mandó un correo para que le enviara yo al encargado del concierto en Pekín el programa con todo detalle. Entonces obtuve la dirección electrónica del encargado de la organización del concierto en Pekín y le envié el programa. El programa constaba de una suite de Bach, como lo que voy a tocar ahora, de una sonata de Beethoven y después del intermedio una obra de Piazzolla, el compositor argentino, una obra de Manuel M. Ponce y terminaba con una obra del compositor mexicano Manuel M. Ponce. Y terminaba yo mi correo diciéndole muy cordiales saludos desde México. Entonces llegué a Pekín y el que estaba a cargo de la organización del concierto fuimos a ensayar a la sala y me dijo el organizador: quisiera que viera usted el programa para que se percate de lo bien que quedó, lo precioso que está. Y me enseñó un programa. Y yo le dije: sí, está precioso, pero yo no entiendo chino. Entonces, no, está muy bonito, sí, efectivamente. Y dijo: no, pero está también escrito, está en chino y abajo está en inglés. Y entonces empiezo yo a ver, estaba Bach, estaba Beethoven, estaba Ponce, estaba Piazzolla, y luego terminaban con una obra titulada Saludos cordiales desde México. Como
era absolutamente nula. Ya no intenté convencerle de que Saludos Cordiales desde México no era una obra musical, pero cuando toqué algún encore, algún bis, alguno de ellos habrá sido Saludos desde México. Y la última historia que les voy a contar es, se refiere a unos conciertos que di no hace mucho. Toqué en Nueva York y unos días después tenía que tocar en Boston. Boston está a unos 50 minutos de Nueva York. Entonces reservé boletos para el Chelo Prieto, o sea, mi Chelo Prieto, y para mí, y llegué al aeropuerto y la empleada de la compañía de aviación me dijo, aquí tengo sus dos boletos, efectivamente, y me dio mi pase de volar. Me dijo, pero a quien no veo es a la señorita Chelo Prieto. Y le dije, pues la señorita Chelo Prieto ustedes escuchen. Y y por curiosidad, dígame usted, ¿qué edad tiene mi Chelo Prieto? Y yo le dije, pues pronto va a cumplir 300 años. Entonces, la vi que escribía un boleto y me dijo, bueno, pues vamos a darle a la señorita Chelo Prieto el descuento de la tercera edad.